Hola y bienvenidos a su canal. En este video vamos a aprender cómo trabajar con Java, programación orientada a objetos, pero específicamente vamos a crear un proyecto con Maven y vamos a crear un registro de alumno utilizando una clase HashMap, utilizando su implementación de un map de Java. Bien, dicho eso, entonces manos a la obra, vamos a trabajar con el proyecto. Previo a eso, pueden tener cualquiera de las versiones de Java existentes. ¿Cómo sabemos qué versión de Java obtenemos? Es Java, vamos a una consola. Es más, de hecho, podemos hacerlo desde la terminal. Le damos clic acá, New Terminal, escribimos Java-version y nos aparece nuestra versión de Java. En este caso, lo voy a realizar con Java 17 y Maven 339, si no estoy mal, mbn-version, ese es el comando. Y aquí me aparece mi versión de Maven 399. Bien, dicho eso, vamos a crear nuestro proyecto Maven. Vamos a crear un jar. ¿Qué significa un jar? Vamos a crear una librería, un archivo ejecutable de Java. Para el efecto, para crear este archivo Maven, este archivo jar, perdón, nos vamos justo acá donde dice search, acá, y aquí escribimos el símbolo mayor que, y escribimos el Maven. En mi caso me aparece nuevo proyecto porque he estado frecuentemente trabajando con esta herramienta. Pero buscamos New Project, le damos clic y nos aparecen muchas opciones. Maven, como los que ya lo saben, enhorabuena, trabajamos con arquetipos. Arquetipos es una plantilla predefinida para crear un proyecto. Dicho esto y sabiendo este conocimiento, no vamos a utilizar una plantilla porque vamos a crear un proyecto totalmente de cero. Para el efecto utilizamos No Archetype. Entonces le damos clic acá en No Archetype. Vamos a escribir un nombre de dominio, un grupo de paquetes. Cabe resaltar y mencionar que los nombres de paquetes son el dominio inverso de una organización. Supongamos que nuestra organización es example.com, entonces el dominio inverso de example.com es com.example. Después logramos colocar el nombre de lo que queremos hacer, ¿verdad? En este caso yo voy a realizar una demostración. Entonces com.demo.example.demo. Esta va a ser la ruta de mis paquetes. Entonces le damos enter. Ahora viene el nombre del artefacto. El nombre del artefacto del proyecto sería demo jar map. Vamos a crear un mapa. Vamos a hacer nuestro proyecto utilizando el concepto de un mapa. ¿Esto qué significa? Que no vamos a utilizar una base de datos, sino que vamos a utilizar un mapa donde vamos a tener un key value. ¿Qué significa? Vamos a tener una llave y un valor, lo que asemejaría a una base de datos. Entonces aquí solo colocamos el nombre del proyecto, demo-medio jar-medio map, y le damos enter. Dicho eso, lo que nos hace, de lo que nos lanza Visual Studio Code después es una carpeta o directorio donde queremos almacenar nuestro proyecto. Yo lo voy a realizar en Java Classes, voy a seleccionar ese folder y me da la opción de aperturarlo desde acá, pero lo voy a hacer de forma manual. Le vamos a dar clic, Open Folder, y vamos a seleccionar nuestra carpeta donde le dimos anteriormente, en este caso, en mi caso, Java Classes. Selecciono Demo Jar Hard Map, abrir carpeta, y una vez se abre la carpeta, vean mis estimados, ya tenemos la estructura de un proyecto. Tenemos el source, main, las clases test, pero la perspectiva para trabajar con Java no es la del explorador de archivos. Quiero que nos vayamos justo acá donde dice Java Projects. Se preguntarán ustedes, ¿cómo tengo ya toda esta configuración en Visual Studio Code? Para tener esto en Visual Studio Code, me gustaría, y de hecho lo voy a hacer un video a profundidad, como preparar el ambiente, pero dicho de una forma sencilla y rápida es, nos vamos a extensiones, escribimos la palabra Java, y cuando encontramos la palabra Java vamos a encontrar esta extensión que tiene 7 características a instalar. La que tiene estas 7 características a instalar es la que le vamos a dar el clic. Eso sería un preview para que ustedes vean
de dónde fue que yo tengo esta estructura. Simplemente creo un proyecto y si se dan cuenta me lo reconoce que es con Java 17. Tengo el archivo más importante del proyecto que es un archivo POM XML. Todo lo que se trabaja con Maven o Maven en español es con archivos POM. En este archivo POM va toda la configuración de librerías, dependencias y otras informaciones sobre mi proyecto. En este caso voy a cambiar la versión. La versión que ustedes ven acá es la 1.0 Snapshot. Lo voy a cambiar a una versión oficial para ya sacar un release y esa versión va a ser la 1.0.0. En mi caso, bueno, no en mi caso, en nuestro caso queremos hacer un jar, entonces vamos a hacer un packaging. Y el packaging, o sea, el empaquetado que va a tener nuestro proyecto va a ser un jar. Entonces ya tengo ahí empaquetado jar. Des en cuenta que ya me ha creado un hola mundo. Aquí ya tengo una clase main y aquí tengo un hello world, el famoso hola mundo, que viene por defecto cuando creé el proyecto. Bienvenidos. Entonces ya tengo un proyecto totalmente funcional. ¿Cómo podemos correrlo? Obviamente desde run, pero esto es solo para ejecutarlo en la terminal y ver que funcione. Esto sería como hacer un clean and build cuando se trabaja con NetBeans. Y si se dan cuenta, aquí está el mensaje. Pero yo necesito construir el artefacto, crearlo, compilarlo e instalarlo. ¿Cómo se hace? Minimizamos Java Projects, nos vamos aquí a esta pestaña que se llama Maven. Vuelvo y lo repito, Maven se instaló cuando le di clic en la dependencia de Java que tiene 7 elementos. Entonces en Maven me va a aparecer el ciclo de vida del proyecto y aquí des en cuenta, ya me aparece un artefacto M, o sea Maven, demo hard map. Si yo le doy clic en la flechita, me va a aparecer el ciclo de vida del proyecto. Y el ciclo de vida son los comandos que yo puedo realizar. Entonces yo quiero compilarlo e instalarlo. Vamos a darle en compile. Aquí lo que va a hacer es ejecutarme un mbn compile. Miren, esa fue la instrucción que lanzó. mbn compile. Entonces a nivel de consola, des en cuenta que fue successful la construcción del proyecto. ¿Qué quiere decir? No hay errores de compilación. Entonces, como no hay errores de compilación, vamos a generar el jar. Aquí no hemos generado ningún jar. Entonces, con la instrucción install, vamos a generar el jar. Y simplemente nos seleccionamos en install, le damos clic en la flecha de play, o sea, de run, y empieza a construir un jar, que es lo que ustedes ven justamente acá. Me crea el jar en dos lugares. En el folder donde guardé el proyecto y en la configuración de Maven, donde está mi artefacto, mi configuración de Maven. Si tienen dudas de cómo se configura Maven, vayan a un video donde indico cómo se configura Maven. Y eso es lo inicial. Ya vamos a empezar a crear nuestras clases. Entonces, si quieren regresar, aquí tengo la versatilidad que puedo cambiarme. Puedo tener dos consolas, una para estar ejecutando, comandos sobre el sistema operativo y aquí también son comandos sobre el proyecto que estoy trabajando. Entonces, des en cuenta, chicos y chicas, que aquí tenemos creado ya nuestro jar. Entonces, ahora lo que procede es crear nuestras clases del modelado. Vamos a crear una clase de persona, profesor y materia. Y sobre esas clases vamos a trabajar un registro de alumno. Bien, vamos a crear la clase alumnos. Entonces, nos vamos justo acá, le dice Java Projects, y esta clase main de momento ya no nos sirve. Vamos a crear más adelante una clase que se va a llamar programa. Entonces acá, ¿cómo se hace para crear una clase? Esto que ustedes ven con el icono de llaves como example.demo, esto se llama un paquete. Entonces, a nivel de paquete le voy a dar clic en más y allá me da las opciones: clase, interface, enum, record, anotación y una clase abstracta, package o file. En este caso vamos a crear una clase a la cual vamos a nombrar alumno. Entonces vamos a definir una plantilla básica. Eso es lo que al final es una clase. Vamos a definir un modelo o una plantilla básica de lo que es un alumno. Todavía no en esta clase que nos va a servir como modelo, no le vamos a definir comportamientos
como tal, sino que solo vamos a generar una abstracción y vamos a generar sus greater than, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Primero nos preguntamos, un alumno, ¿qué atributos tiene un alumno? Un alumno puede tener muchos atributos, pero vamos a crear con la palabra reservada private integer, vamos a crear el atributo ID, identificador. Todo alumno tiene un identificador, un carnet, un código, como le quieran llamar. Segundo atributo, private string nombre. Todo alumno tiene un nombre, tiene una edad, tiene un curso. Para hacerlo más sencillo, no voy a crear más atributos para el alumno. Obviamente el alumno tiene más atributos, pero solo quiero abarcar los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Esto acá se llaman atributos. Como su palabra lo dice, atributos, o sea, atribuciones que tiene el objeto. O sea, el objeto se llama alumnos. Entonces, esas son sus atribuciones o sus atributos como tal. ¿Qué es lo segundo que vamos a generar? Un constructor. ¿Para qué nos sirve el constructor? Para poder, cuando instanciemos la clase, ese es un concepto, instanciar es crear un objeto de una clase. Cuando la instanciemos necesitamos acceder a sus valores y lo vamos a hacer por los métodos de acceso y para crear el objeto por medio del constructor. Por defecto, se genera un constructor vacío. Pero un constructor vacío no puedo mandarle parámetros. ¿Qué quiere decir? No puedo asignarle valores de identificador o de nombre. Entonces necesito un constructor con parámetros. ¿Cómo se genera el constructor? Clic derecho y vamos a esta opción que dice Source Actions. Le damos clic y buscamos la palabra constructor. Generar constructors. En generar constructors vamos a darle seleccionar sus parámetros, sus atributos. Su atributo de identificación y su atributo de nombre. Le damos en OK y nos ha creado un constructor con parámetros. Vamos a comentarizar constructor con parámetros. Nos sirve para crear objetos, ¿no? Para crear objetos de esta clase. ¿Qué nos hace falta? Des en cuenta que el ID ya nos está marcando que no tenemos método de acceso. No está siendo usado este atributo. Entonces necesitamos generar sus métodos de, vamos a encapsular, vamos a generar métodos de acceso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Igualmente, clic derecho, Source Action, y nos vamos a esta opción que dice generar getters and setters. Para los que ya son usuarios avanzados de Java, me podrán decir, oye, tú puedes utilizar Lombok, que es una librería, un jar, y solo utilizas anotaciones como data y all constructor. Totalmente de acuerdo. Pero este video va enfocado también para personas que están aprendiendo o se están iniciando en programación orientada a objetos. Solo como acotación, ¿verdad? Entonces le damos clic acá, que al darle clic en todo, ¿qué significa? Que va a generar un método de get y un método de set por ID. Va a generar un método get y un método setter para nombre. Al darle OK, nos ha generado un método que se llama getID y ese método lo que retorna es el ID, o sea, es el valor del atributo. Y también hay un método que setea el nombre y hay un método que setea el ID. ¿Qué significa setear? Asignar valor. ¿Qué significa get? Recuperar el valor. También podemos generar un toString si quisiéramos tener los valores de esa clase, pero no vamos a entrar en más detalles de lo que podemos hacer con este modelo. Entonces ya tenemos prácticamente un modelo de alumno. Cuando ya miremos patrones de diseño, pues ya veremos que esto es prácticamente lo que estamos generando, es un DTO. DTO es un patrón de diseño que significa Data Transfer Object o transacción, mandar por nombre de objeto datos. Es un DTO, prácticamente es un DTO. Entonces, ya hemos generado esta clase de alumnos, vamos a generar otras clases. Ahora vamos a crear la clase profesor. La clase profesor va a ser muy parecida a la clase alumnos, pues vamos a contar con un par de atributos para el profesor.
¿Qué es lo que hacemos para crear la clase? Nos vamos al paquete, le damos clic en nuevo, clase, profesor. Damos enter y siempre la pregunta del millón es ¿qué atributos va a tener nuestra clase? Va a tener atributos privados, en este caso va a tener un atributo ID que nos va a servir para el identificador del profesor. Luego vamos a tener un atributo de tipo nombre. Entonces ya tenemos los atributos del profesor, tal como les comentaba, muy parecido a la clase alumno. ID y nombre. Entonces ya tenemos el ID y nombre del profesor. Ahora, ¿qué es lo que procede? Vamos a crear el constructor. Source Actions, le damos aquí en generar constructor y vamos a generar un constructor con parámetros. Esto para poder crear los objetos. Bien, hecho esto, de tener el constructor, vamos a crear sus métodos de acceso, que serían los métodos getter and setters. Entonces otra vez, clic derecho, Source Actions, generar getter and setters, le damos seleccionar en todo, le damos enter y ya tenemos nuestra clase profesor. Una vez creada la clase profesor, procedemos a crear la clase materia. Mismo procedimiento a nivel de paquete, le damos nuevo, clase, le damos por nombre materia y vamos a definir sus atributos. En este caso, vamos a crear un atributo privado de tipo int para el identificador de la materia. Vamos a crear un atributo de tipo cadena para el nombre de la materia, pero esta clase también va a tener un atributo de tipo profesor. Profesor, que lo vamos a llamar profesor. Entonces ya tenemos nuestros tres atributos. Ojo aquí con esto, un atributo tipo entero ID, el nombre para el profesor, perdón, el nombre de la materia, y va a tener un atributo de tipo profesor, que este es del objeto de la clase profesor. Entonces ahí tenemos esos atributos que procedemos. Vamos a generar el constructor, source actions, generar constructor. Le damos seleccionar todo. Ya hemos creado el constructor. Mismo procedimiento, vamos a generar el getter and setters, source action, generar getter and setters. Le damos en seleccionar todo, ok. Y ya tenemos nuestros métodos de acceso. En este punto ya tenemos nuestros modelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La clase por defecto que surgió de cuando creamos el proyecto, la vamos a eliminar. Podemos hacerlo con clic derecho, remove o delete, perdón, o simplemente presionando la tecla delete o supprime de nuestro teclado. Le damos delete. Vamos a quitar esa clase main porque vamos a crear una nueva clase de tipo programa. Bien, si este material te está sirviendo de mucho apoyo, sería bueno que me regales un tu like y que te suscribas para estar atento de cualquier noticia del canal. Dicho eso, como les comentaba, entonces, si ya tenemos los modelos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear nuestro programa main, o sea, el que va a contener la lógica, para poder registrar el alumno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos acá nuevamente al paquete, le vamos a dar a crear clase, seleccionamos clase, y vamos a escribir para este nombre de clase, programa. Y a esta clase que se llama programa, vamos a importar. Entonces vamos a escribir import java.util map. Entonces vamos a agregar map. Y ahora vamos a agregar hash map. Mismo procedimiento. Import java util hash map. Esta es la clase y esta es la interfaz. Interfaz. Y esta es la clase. Normalmente ustedes lo conocen como importar librerías o bibliotecas, pero al final es un conjunto de clases que vienen instalados en el Java Development Kit. Como les comentaba, esta es una interfaz. Aquí podemos ver quién la creó,
Josh, en este caso, que viene desde el JDK. Y aquí tenemos su hashmap, que es la implementación del map. Aquí está, miren. Implements map que recibe un key value, o sea, una llave y un valor. Dicho eso, entonces ya tenemos estas imports. Ahora necesitamos también otro import para recuperar los valores desde el teclado. Entonces vamos a crear util scanner. Esta es una clase. Entonces ya tenemos nuestras clases, ¿verdad? Aquí ya me está haciendo una sugerencia de programa. Aquí ya tenemos un método main y ya me creó un map llamado usuarios. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a crear un objeto. Aquí está. Vamos a crear un objeto global. Y ese objeto global lo vamos a llamar alumno o mantenimiento de alumno. Y después ese objeto global lo vamos a tener que inicializar y ese nos va a servir desde nuestro main para poder hacer el registro de los alumnos. Entonces, si vamos a crear un objeto global, lo hacemos justamente desde acá. Private final. ¿Por qué vamos a utilizar la palabra final? Porque vamos a querer que el valor sea estático. Map. Y acá necesitamos integer. Y acá necesitamos nuestra clase alumnos. Y a esto le vamos a llamar mantenimiento alumno. Y hasta acá todo bien. Ya tenemos mantenimiento de alumno. Acá cierra este método. Falta cierre de clase, perdón. Voy a formatear el código. Guardar. Ahí estamos. Se dan cuenta que hay un leve error. Y esto sucede porque este objeto no se ha inicializado. Entonces aquí le voy a colocar un comentario. Objeto para el registro en el map del alumno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace falta? Crear un constructor y en ese constructor lo voy a generar vacío, source action, y en ese constructor vacío voy a inicializar. De hecho, aquí ya lo podría inicializar, ¿no? Ya el IDE me lo da. Ya me da esa funcionalidad. Eso es lo mismo que hacerlo de esta forma, miren. Acá, aquí está vacío. Pero ¿qué es lo que debo de hacer? Si se dan cuenta ahí vacío, me está marcando un error porque debo de inicializar eh, mi objeto. ¿Y qué objeto? El de mantenimiento de alumnos. ¿Y cuál sería? Como un nuevo hash map. Ese sería mantenimiento de alumno igual new hash map. Y ahí subsanamos el error, ¿ven? Entonces aquí inicializamos con el constructor. Con el constructor inicia el object. Ok. Entonces, ahora, ¿qué hace falta? Vamos a crear un método que va a devolver una cadena para el registro de ese alumno. Vamos a crear un método public string registrar alumno y este método va a recibir un valor integer que va a ser el ID, perdón, integer, el cual será el ID y va a recibir un objeto de tipo alumnos que lo voy a llamar alumno. Abro y cierro paréntesis. Voy a crear una variable de tipo cadena que se va a llamar resultado y por defecto le voy a inicializar el texto éxito.
Entonces, ahora voy a agregar un return, sea un valor de retorno, el cual va a ser igual a resultado. Formateamos el código, guardamos y ya tenemos nuestro método. Voy a generar JavaDocs también. Método para registrar el alumno. Listo. Ahí ya tenemos el método. Desen cuenta, aquí hay algo interesante. Miren, aquí estoy utilizando un wrapper. ¿Qué significa wrapper? Que estoy utilizando una clase llamada integer, que es parte del paquete Java Lang Integer. ¿Cómo logro saber eso? Porque todas las clases empiezan con nombre inicial mayúscula. Entonces aquí me doy cuenta que es una clase como tal y que pertenece al package Java Lang. Entonces, dicho eso, digamos, se dieron cuenta de esta parte. La clase alumno, el valor de llave es un valor que le llamamos en programación primitivo. Este es un tipo int, pero en este caso, como necesitamos crear objetos, no voy a pasar un valor primitivo porque no puedo crear el objeto, sino que voy a pasar una clase. ¿Por qué sé que tengo que hacer eso? Porque si nos vamos a la documentación acá de map, me doy cuenta que me está solicitando un objeto, ¿ve? Un objeto de tipo Q, de tipo llave y un objeto de tipo valor. Entonces no me está indicando valores primitivos, sino que me está indicando un objeto. Entonces aquí es un objeto de tipo llave y aquí un objeto de tipo valor. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, explicado eso, vamos a generar un try catch. Entonces, el try catch me sirve para poder lanzar excepciones, ¿verdad? Aquí vamos a lanzar un system out error. Entonces se hace un system.error.println. Y aquí obviamente error al registrar alumno. Y si quiero saber cuál fue el error, puedo utilizar esto, getMessage. Y aquí ya me devuelve cuál fue el error que se capturó en la excepción. Ahora acá necesito hacer la lógica del registrar el alumno. Entonces acá venimos y vamos a realizar con el objeto mantenimiento alumno. Entonces mantenimiento alumno, vamos a hacer un put acá. ¿Y qué valores le vamos a pasar? El ID y el alumno. Entonces lo que estamos utilizando es el método put, o sea, vamos a ingresar un ID y un alumno. Luego de eso, vamos a comparar si el mantenimiento alumno, o sea, mantenimiento alumno is empty, diferente de empty. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Vamos a dar un poquito de zoom para que lo logren apreciar bien y voy a colapsar por acá. Lo que estoy indicando con esta instrucción es que si este objeto mantenimiento alumno es diferente de vacío, o sea, que tiene datos, entre. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero setear a resultado, perdón, aquí sería error por defecto. Por defecto sería error. Pero si es diferente de vacío, significa que sí hay un dato. Entonces, a resultado le voy a setear, o le voy a asignar, más bien dicho. Podemos agregarle la palabra éxito, ok, simplemente algo que me indique que sí dio un valor. Y aquí es más, podría mostrar en log o en el system.println. Aquí system.println, el alumno registrado es, y aquí vamos a obtener el valor del alumno que se registró. ¿Cuál es el objeto que vamos a mandar como alumno? Es alum, en este caso se llama alum, ese fue el alias, de hecho le podría colocar una A para, aquí es un tema de nombres, alum.getNombre. ¿Y por qué tengo acceso a getNombre? Porque recordemos que existe en la clase alumno un método que se llama getNombre, aquí se logra apreciar, ¿ven? Entonces hasta acá ya tenemos toda la lógica de ese método. Aquí estoy postrando en log, aquí estoy seteando a OK, aquí estamos registrando al alumno y se está capturando una excepción. Entonces
Prácticamente ya tenemos nuestro método de registrar el alumno. Bien, continuando con el desarrollo. Entonces necesitamos crear un objeto. De hecho, ese es el objetivo de este ejercicio, crear objetos. El objeto que va a hacer es un objeto de tipo programa. Y con el operador new, programa. Des en cuenta que el objeto es el mismo nombre de la clase. Entonces estamos llamando al constructor. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Para en un futuro, no muy lejano, poder utilizarlo para poder acceder al método registrar alumno. Entonces tenemos el objeto programa y ahora vamos a crear el try catch. Try catch, seleccionamos acá. Y dentro de este try catch vamos a hacer la lógica. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a recuperar, desde teclado, queremos que nos ingresen. Aquí me hace falta una variable, ID del alumno. Necesitamos el nombre del alumno. Esos dos valores necesitamos, los voy a separar acá. Entonces necesitamos el ID del alumno y nombre del alumno. Eso lo vamos a recuperar desde el teclado con System Open Line. Entonces acá ingrese el ID del alumno y el ID del alumno lo vamos a registrar o lo vamos a almacenar en ID alumno. Entonces le damos acá, igual, y sería scanner next int. Y ahora vamos a solicitarle al usuario que nos dé el nombre del alumno. Y ese nombre del alumno lo vamos a registrar. Le damos clic acá y lo vamos a registrar en la variable nombre del alumno. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos crear? Vamos a necesitar crear, aquí ya me lo sugiere la herramienta. Vamos a crear un objeto de tipo alumnos. Lo vamos a llamar alumno con el operador new, alumnos, y aquí ya me da los parámetros. En este caso me está sugiriendo un ID 0, pero no le vamos a mandar el ID 0, sino que vamos a mandarle como nombre el ID. Vamos a deshacer acá. El ID que hemos recibido desde el usuario. En este caso, el nombre de la variable ID alumno. Y ahí está, nombre del alumno. Con esto ya hemos creado un objeto de tipo alumno, creado el objeto como tal, pero ese objeto necesitamos registrarlo con el método que se llama registrar alumno, si se recuerdan. Entonces, se recuerdan que ese método de registrar alumno devuelve un valor de tipo string. Entonces aquí resultado, como les comentaba, programa punto registrar alumno y aquí le estamos mandando el ID del alumno y les estamos mandando el objeto creado. Entonces si yo me voy al método, estamos mandando el ID y el objeto. Eso es lo que estamos haciendo. Puro tema de programación orientada a objetos. Y si yo quiero saber el resultado, vamos a generar otro System Open Line. System Open Line. Acá, resultado, y recuérdense que el resultado era igual a OK si era satisfactorio. Entonces aquí vamos a mostrar qué resultado nos da la clase, el método registrar alumno. Entonces este método registrar alumno está dentro de esta misma clase llamada programa. Repasando así brevemente, por eso creamos un objeto llamado programa que está acá. Y acá en esta línea especial se crea el objeto del alumno. Solo el objeto, no el registro del alumno, solo el objeto. Acá podemos generar una excepción. Vamos a mostrar acá un system error, que sería system.error line, error principal. Si existiera un error, ¿verdad? .getMessage. Y ahí hemos capturado el error. ¿Se recuerdan? Este código me lo generó la IA al principio de esta herramienta. El autocompletar código, entonces eso no va. Y aquí ya tenemos una clase funcional. Bien, ahora lo que necesitamos hacer es probar nuestro programa.
Eso lo podemos hacer desde acá, desde la opción Run. Le damos en ejecutar y ya no sé si se dan cuenta, vamos a hacer un poquito más grande esto. Nos está pidiendo un ID de alumno, vamos a agregar el ID 1 y el estudiante se llama prueba. Y acá, alumno registrado es prueba, que ese es el nombre del alumno, ¿verdad? Se recuerdan que eso lo mostraba en el método, acá en registrar alumno yo mostraba el nombre, acá, registrar en el log, acá el alumno registrado es, y aquí está el nombre, y si el resultado es ok, devolvemos ok, entonces el resultado es ok. Entonces nos damos cuenta que nuestro programa Maven funciona. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Compilar y generar el YAR. Entonces le voy a dar acá en limpiar, me voy acá al explorador de mi proyecto y voy a buscar la pestaña llamada Maven. En esta pestaña Maven lo que vamos a realizar en el ciclo de vida, vamos a darle clic en compilar y luego en instalar, en install. Lo que hace es ejecutar unos comandos de Maven, Maven install y Maven compile. Entonces aquí ya hemos compilado, lo cual fue satisfactorio porque es más, ya podemos hacer pruebas. Y ahora aquí vamos a hacer el install para generar el jar. Vamos a limpiar el log y le vamos a dar acá el método, el comando que utilicé fue clear. Y ahora le vamos a dar aquí en install. Entonces le damos en install y en efecto, señores, se ha creado un jar que se llama demo jar map. Y bien, eso es todo. Igual no se los había indicado al principio, pero si se quedaron hasta esta parte del video, pueden ir a la descripción del video y ahí les dejaré un enlace.